Bueno, muy queridos padres, queridos diáconos, señor viceintendente, muchas gracias por acompañarnos. Muy queridas hermanas, han venido de las diversas comunidades, qué lindo que nos acompañen. Bueno, querida comunidad educativa toda del Instituto San José, a las dos quinceañeras, a sus familiares y amigos que seguramente vienen acompañándolas, son, por ahí me dijeron, el nombre Ailén y Candela, ¿sí? Bienvenidas. No se esperaban esta fiesta, ¿no? ¿Vieron? Qué lindo que es dar gracias a Dios por la vida y reconocerla que es un don de Él. De modo que con nuestra vida no podemos hacer lo que se nos ocurra, sino lo que se le ocurre a Él. Por eso es importante cultivar la amistad con Jesús. Saludo también a los medios, Radio San Cayetano, esta corriente católica. Y quisiera saludar de un modo muy especial a los chicos. Cuando entré me parecía así porque venían de mayor a menor, sexto, quinto, cuarto, tercero, ¿sí? Así va. Y los saludo porque una de las cosas más lindas que escuché antes de la misa, lo contó uno de los capellanes, que les gusta rezar. ¿Es verdad? ¿Sí? Qué hermoso eso, ¿eh? Si les gusta rezar quiere decir que no solo en el colegio los motivan, les ayudan a este diálogo personalísimo con Jesús, sino también los papás deben rezar. Quisiera subrayar este gesto, es muy importante, ¿eh? La oración nos fortalece. ¿Por qué? Porque ahonda, afianza, arraiga nuestra amistad con Jesús y nos hace fuertes ante las adversidades de la vida. Si no somos constantes en nuestros compromisos, me refiero a nosotros, a los creyentes, si no somos perseverantes en las parejas que establecemos, si no somos perseverantes en la vocación que asumimos públicamente, sea en el ministerio sacerdotal, sea en la vida religiosa, es porque no rezamos. Así de simple, porque la oración es un gesto de fe. Y como decíamos hace un momento, la oración es la que nos fortalece en nuestra amistad con Jesús y nos capacita para enfrentar las adversidades. Por eso felicitaciones, chicos, por ese hermoso gesto. Pero vamos a lo más importante, a la palabra más importante que tuvimos hasta el momento, que es la palabra de Dios. Es conmovedora. Seguramente se nos pasó, porque tantas cosas nos distraen. Pero me gustaría recordar, es muy conmovedora la promesa que a través del profeta Natán le hace Dios al que sería luego el sucesor del rey David. Dice así: seré un padre para él y él será un hijo para mí. Esta promesa convierte al hijo en heredero de todos los bienes de su padre. ¿En qué consiste esa herencia? La respuesta la encontramos en la segunda lectura. La promesa es recibir el mundo por herencia. Y eso lo creemos firmemente. La promesa es recibir el mundo por herencia. ¿Cuál sería entonces el requisito para recibir esa herencia? Mis queridos hermanos y hermanas, la fe. La fe es ese requisito, Y la fe consiste en creer que Dios es mi Padre, que Dios es realmente mi Padre,
Él es el que me dio la vida con mayúscula, ¿no? Entonces, si la fe consiste en creer que Dios es mi Padre, mi actitud, la actitud del Hijo, la mía, la de los sacerdotes, la de los fieles, la de los chicos y la de los grandes, es decir, todos somos hijos de Dios, la fe entonces de quien siente a Dios su Padre es escucharlo, repito, es escucharlo, obedecerlo y comprometerse a construir con Él esa herencia, y no en contra de Él o al margen de Él. Abraham es el padre de la fe que creyó en Dios esperando contra toda esperanza, lo dice la segunda lectura, ¿no? Porque a pesar de ser Abraham una persona mayor y sin hijos, creyó en la palabra de Dios, quien lo constituyó en padre de muchas naciones. Entonces, una primera conclusión que podemos sacar de la fe de Abraham es la siguiente. Abraham fue un hombre que escuchó a Dios, obedeció su palabra y actuó de acuerdo con su voluntad. Por eso fue grande y todavía hoy, después de más de 3000 años, lo seguimos recordando. Abraham nos enseña entonces a escuchar, a obedecer y luego a actuar. Esto vale para todos, para los chicos y para los grandes. Todos debemos escuchar a Dios, obedecerlo y luego actuar en consecuencias. Aun cuando la palabra obediencia no nos guste tanto, es la única obediencia que nos da la verdadera libertad, que es obedecer a Dios, a quien todos debemos escuchar y obedecer. Precisamente esto es lo que nos enseñan Jesús, María y José en el Evangelio que acabamos de escuchar. La familia de Jesús, como todas las familias judías de ese tiempo, peregrinaban 3 veces por año a Jerusalén. Bueno, como acostumbramos a hacerlo también nosotros a Itatí o a otros lugares. En aquel tiempo los niños varones que cumplían 12 años tenían la libertad de ir con los de su edad y luego por la noche se reunían con sus padres. Es muy hermoso ver cómo en la familia de Jesús se armoniza la libertad con la obediencia, porque vividas como corresponde jamás pueden estar en competencia o en contradicción, menos aún. En realidad, el que aprende a obedecer, no a someterse, que es una falsa, en todo caso enferma obediencia, sino a obedecer, que es escuchar, discernir esa palabra y luego actuar en consecuencia. En realidad, el que aprende a obedecer es el que experimenta mejor, podríamos decir, la belleza de la libertad. Pero detengámonos un poco más en este episodio, el de Jesús perdido y hallado en el templo, como lo solemos mencionar en ese misterio del Rosario. Preguntémonos a quién tenían que obedecer tanto José, María y aún Jesús. Los tres tenían que escuchar, obedecer y actuar de acuerdo al querer de Dios. Por eso Jesús, fíjense qué lindo, por eso Jesús, o qué profundo más bien, ¿no? Ante la gravedad de las palabras de María, cuando ella le preguntó: hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Les dio Jesús una respuesta impresionante. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Y la narración del Evangelio concluye con otra frase tremenda. Ellos no entendieron lo que les decía. Ellos son María y José, los papás de Jesús. Sin embargo, Jesús no se comporta como un chico rebelde o como un joven rebelde, sino
sino que como quien tiene certeza de su filiación y por consiguiente sabe que debe obedecer a su Padre que es Dios. También Jesús escucha, obedece y actúa. ¡Qué maravilla! Cuando actúa no lo hace en contra de sus padres, porque luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Escuchar, obedecer y actuar no es tan fácil, Los padres de Jesús no comprendieron lo que Jesús les quería decir. Sin embargo, su madre conservaba todo esto en su corazón. Por momentos, la palabra de Dios, como sucedió en el caso de Abraham, es muy grande y no se llega a comprender del todo. Lo mismo le sucedió a María, pero allí está la obediencia filial a Dios, la fe que siente en el corazón que Dios no lo abandonará jamás y que Él quiere lo mejor para su criatura. Por eso confía totalmente a Él, se confía totalmente a Él. Así lo hizo Jesús en el instante más oscuro y doloroso en la cruz, paso necesario para la resurrección. O María en la Anunciación, a lo largo de tantos momentos de su vida y al final también junto a la cruz de su Hijo. También las primeras hermanas, hijas de la misericordia, llegaron a este lugar luego de un largo viaje en buque por el río Paraná a una ciudad que tenía en ese momento unos 20.000 habitantes. Nos referimos a la ciudad de Corrientes, fines del 1800. Esa ciudad no las recibió con aplausos, sino con mucho recelo y actitudes de rechazo. Sin embargo, no se amedrentaron estas mujeres, sino que entregaron lo mejor de sus vidas jóvenes, junto con un grupo reducido de señoras que les ayudaban para establecer el primer colegio de niñas que se fundó en esta ciudad. Por eso estamos reunidos aquí hoy con el corazón agradecido por la herencia que hemos recibido a través de San José. Nuestro reconocimiento y gratitud va dirigido tanto a las hermanas como a muchas personas que junto a ellas se entregaron generosamente a lo largo de estos 125 años para formar con el corazón en Dios y las manos en el trabajo a innumerables generaciones de niñas correntinas y últimamente también a niños correntinos. Al principio, cuando saludé, me olvidé de saludar a las exalumnas, porque entiendo que debe haber muchas exalumnas acá. No les vamos a pedir que levanten la mano para no descubrir a las que no, a las de la primera generación no, pero seguro, no, de la primera no, claro, pero seguramente ahí tenemos promo 72, muy bien, pero no les creemos por la pinta que tienen, perdón, bueno, no cuesta nada tener una buena palabra, felicitaciones, pero seguramente debe haber acá más de alguna de las promociones, digamos, antiguas, cuya bisabuela o cuyos bisabuelos son de la primera generación. Seguramente, si sacamos las cuentas, 1893, la primera promoción. Ahí sacan fotos, por las dudas si se descubre alguna, digamos, más antigua. Pero qué hermosa herencia, San José fue la vocación que eligieron las hermanas para colocar bajo su protección la obra apostólica que iniciaban en el mes de abril de 1893. San José era un hombre joven, con el corazón en Dios y las manos en el trabajo. Y cuando una persona tiene el corazón en Dios y las manos en el trabajo, al principio hablábamos de la oración, para poder tener el corazón en Dios es necesario rezar.
Una persona que reza tiene el corazón de Dios en Dios y las manos en el trabajo, a que cada paso de su vida esté de acuerdo con Dios. Colocar a Dios en el centro no quiere decir volarse de la realidad y vivir en una nube ilusoria. Al contrario, nos permite precisamente pisar tierra en serio, pero con Él. José escucha, obedece y actúa de acuerdo a lo que Dios quiere de él. Para ir terminando, este aniversario que estamos celebrando es una ocasión para preguntarnos cuál es el lugar que le damos a Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el lugar que le damos a Dios en nuestra vida? En nuestra vida real, esa de todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Qué lugar tiene en las relaciones que tengo con mis compañeros en el aula, compañeros y compañeras en el aula, en el recreo, en la calle, con mis compañeros y compañeras docentes, cuando estoy con ellos y cuando hablo de ellos delante de los otros, en las responsabilidades que tengo como directivo, directiva, en el testimonio como persona consagrada, en clase frente a los alumnos, con el personal de maestranza y tantas otras preguntas. Es bueno preguntarnos qué lugar tiene Dios en todas estas situaciones concretas. ¿Vivimos en presencia de Dios nuestra vida? ¿Nos interesa realmente? Preguntémonos y respondámonos sinceramente, ¿nos interesa realmente vivir en esa presencia cada instante de nuestra vida? Si realmente queremos tener el corazón en Dios, es necesario cultivar este vínculo fundamental en la vida, que es el que nos hace fuertes ante la adversidad. El olvido de Dios, aún más, el rechazo de Dios, nos recordó el Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma, hace crecer la maldad y lleva a enfriar el amor en la mayoría. Por eso nos pone alerta ante los profetas estafadores que se esconden detrás de quienes ofrecen un placer momentáneo. Al que se le confunde ese placer momentáneo, que se lo confunde con la felicidad. La ilusión del dinero, el falso remedio de la droga, las relaciones de usar y tirar, la vanidad que se esconde tras la mentira y confunde el bien con el mal. Para evitar a estos encantadores de serpientes, el Papa nos invita, fíjense, el Papa nos invita a escuchar el corazón y allí en nuestro corazón Dios nos enseña a reconocer qué cosas son las que dejan en nuestro interior una huella buena y más duradera porque proviene de Él. La mejor receta para que no se enfríe el amor de Dios en nuestro corazón es el dulce remedio de la oración. Porque es allí donde nuestro corazón puede descubrir las mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos. Afirma el Santo Padre. Hasta aquí. Con el luminoso ejemplo de las primeras hermanas, que llegaron hace 125 años, movidas por el amor de Dios que quemaba sus corazones y las llenaba de entusiasmo para poner las manos en el trabajo, también nosotros pidamos la poderosa intercesión de San José para que aprendamos a escuchar, obedecer y actuar movidos por el solo deseo de responder a lo que Dios quiere que así sea.